Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Venecia son las góndolas, los canales y el agua. Y por eso, en este vídeo vamos a ver cuál es la historia que hay detrás de las góndolas, por qué la primera mujer gondolera apareció 900 años después de su creación, por qué se forzó a los gondoleros a vestir iguales y pintar las embarcaciones del mismo color, las difíciles pruebas que se tienen que pasar para ser gondolero cuando antes era un título hereditario y muchas cosas más sobre este oficio lleno de arte e historia. En una ciudad tan conocida como Venecia, rodeada de agua y que te encuentras en cada rincón, hubo que buscar hacia el siglo XI una solución para comerciar, para viajar y simplemente para vivir, a diferencia de hoy en día que solo se usa como atractivo turístico. En la época de la República Serenísima de Venecia se encontró una solución al problema del aislamiento provocado por tanto agua y esta solución fueron las góndolas. Las primeras góndolas se remontan al año 1090 y llegaron para quedarse, ya que aunque hayan tenido numerosas transformaciones que ahora veremos, desde el momento de su creación han sido hasta ahora un pilar clave de Venecia y uno de los símbolos de la ciudad. Los venecianos necesitaban barcos que pudieran navegar por las aguas de Venecia, pero no todas las embarcaciones podían hacerlo debido a la baja profundidad de los canales. Ante esta necesidad, los mercaderes y pescadores, quienes necesitaban especialmente este tipo de transporte, se les ocurrió crear la góndola. Este nuevo invento fue diseñado específicamente para la laguna veneciana y desde sus inicios se caracterizó por ser propulsada únicamente por el remo y los brazos del gondolero. La góndola es una embarcación artesanal con un diseño uniforme que pesa unos 700 kilos, con 280 piezas distintas y construidas combinando 8 tipos de maderas, entre las que se encuentra el olmo, el abeto, el nogal y la caoba. Y aunque la góndola parezca simétrica, no lo es. La forma característica de llevar una góndola hace necesario que la embarcación sea simétrica, de forma que resista la fuerza contraria del gondolero con la ayuda del remo, ubicado en la parte derecha de la embarcación y también llamado el remo de forcola, permitiendo al gondolero remar de manera más eficiente y maniobrar en los estrechos canales. El término góndola viene de la unión de dos palabras, dondolare, que significa balancearse, y cúnula, que se refiere a cuna. Esto se debe a que las primeras góndolas eran más pequeñas y cortas que las que se utilizan en la actualidad, que llegan a alcanzar los 11 metros porque su forma recordaba a las antiguas cunas. Y es que hasta hace poco, hasta mediados del siglo XX, las góndolas venecianas solían tener una felce, que era una especie de bóveda que se colocaba en el centro de la góndola con una pequeña puerta y una ventana cubiertas con una tela desmontable. Esta bóveda protegía a los pasajeros del frío, la lluvia y la humedad, y tela que se quitaba cuando el clima mejoraba. Además de que el felce cumplía la función de proteger a los pasajeros de miradas curiosas e indiscretas, este se usaba también cuando se había llevado a cabo un casamiento o previo a la boda, llevando a la novia hasta el altar o tras terminar la ceremonia. Hasta el siglo XVI las novias iban en góndolas, sentadas a plena vista en un banco fuera del felce, y hacia el siglo XVII se sentaban sobre una lujosa alfombra dentro del felce abierto, permitiendo a las personas admirar a la novia. Además, estas góndolas eran usadas a su vez como transporte para llevar a los fallecidos al cementerio de la ciudad, que se encuentra en una isla. Al principio, sobre el siglo XII, el felce era solo un toldo curvado con ramas o telas, que luego acabó fabricándose de madera, y que con el transcurso de los años los adornos del felce y de la góndola fueron haciéndose más opulentos y lujosos, llegando incluso a decorarse como si se tratase de una casa, con alfombras, braseros, telas preciosas, espejos y todo tipo de lujos para sus pasajeros. En el exterior se empezaron a tallar deidades marinas, flores y cabezas de grifo, además de tener un farol que daba una luz tenue al interior del felce, haciendo incluso de las góndolas una guerra estética entre las familias nobles venecianas para ver quién tenía la góndola más ostentosa, lujosa y colorida de la ciudad. Sin embargo, esta lucha terminó en el siglo XVI cuando llegaron los provveditore alle pomme, que eran como unos vigilantes de los excesos y que marcaron que no se podía exagerar el lujo ni en la forma de vestirse ni en las góndolas. Por medio de una imposición se obligó a pintar todas las embarcaciones de negro, imitando los adornos exteriores que consistirían en un par de caballitos de mar y una proa con varias puntas, consiguiendo de esta manera que las góndolas fuesen prácticamente iguales. Y os preguntaréis, ¿es fácil llevar este tipo de barcas? ¿Cualquiera puede ser gondolero? Bueno, pues un gondoliere o gondolero en castellano, como ya podréis saber, es la persona que lleva la góndola. En la época dorada de la República Serenísima de Venecia, las familias adineradas tenían al menos una góndola familiar con su correspondiente gondolero. Y de los 10.000 gondoleros que hubo antiguamente, a día de hoy solo quedan alrededor de 500, ya que es el número exacto de licencias que existen en la actualidad. Llevar una góndola no es nada fácil y requiere de mucha fuerza, técnica y arte, y de ahí la frase "el arte de las góndolas", que tiene su sentido. Y es que durante mucho
muchos años la propiedad de las góndolas era privada y conseguir ser gondolero solo se podía si tu padre, tus antepasados, habían ejercido este oficio, es decir, era una profesión de carácter hereditaria y además exclusivamente masculina. Así que si en esas épocas habías nacido en una familia de gondoleros, tendrías la suerte de convertirte en uno de ellos. En el caso de que una familia no tuviera descendientes o la única descendencia fuera femenina, se podían tomar aprendices que ejercían el oficio pero que nunca llegaban a ser propietarios de la góndola. Durante una época, debido a las excentricidades de las familias nobles, los gondoleros eran vestidos con ropas recargadas y de llamativos colores, pero como se hizo con las góndolas por orden directa del gobierno, debieron empezar a vestirse todos iguales, de manera sobria, hasta lo que conocemos a día de hoy, que según lo que dicta la regla de la Asociación de Gondoleros, estos deben vestirse con camiseta ancha de rayas en blanco y rojo o azul, pantalones negros de estilo clásico, zapatos o zapatillas de cualquier color y de manera opcional un sombrero. Además, en invierno pueden llevar chaqueta con o sin mangas en negro con una bufanda a rayas. De manera gradual y a lo largo del tiempo dejó de ser un oficio de carácter hereditario y pasó de ser una actividad privada a una pública gestionada por el Ayuntamiento de Venecia, el cual es el que se encarga de alquilar las licencias al gondolero de por vida, con la posibilidad de ser heredadas a sus hijos. La licencia, que no el título de gondolero, y en el caso de que estos renuncien a la licencia, volverá a manos del ayuntamiento, que lo alquilará al primero de la lista de solicitantes. Solicitantes que a día de hoy pueden ser hombres y mujeres. Conducir una góndola es físicamente muy exigente y técnicamente muy difícil, ya que es un barco de 11 metros de largo con forma asimétrica que para mantenerlo equilibrado pues no es nada sencillo, sobre todo teniendo en cuenta los estrechos canales venecianos y las curvas que hay en ellos. Por ello, ninguna mujer consiguió pasar las pruebas físicas hasta 2010, cuando Giorgia Boscolo, con 23 años, se convirtió en la primera mujer gondolera de Venecia, haciendo historia tras 900 años habiendo habido solo gondoleros masculinos. 12 años más tarde, el número de mujeres aumentó a 4, siendo Gioia Monti, Sara Pila y Aurora Pelliccioli las últimas mujeres hasta el momento en conseguir el título de gondoleras. Varias de ellas consiguiendo al fin poder seguir con el arte de la góndola que los hombres de su familia habían podido ejercer durante años. Una de ellas incluso llevó a su futuro marido el día de su boda en góndola por los canales de Venecia, la verdad que muy bonito. Y es que para convertirse en gondolero, como ya habéis visto, no es nada fácil y requiere superar varios exámenes, realizándose estas oposiciones cada 3 o 4 años. Por ello, muchos aspirantes apuntan a escuelas especializadas en el oficio donde los preparan para superar los exámenes, como la prestigiosa Escuela de los Gondoleros, donde para poder acceder exigen pasar unas pruebas de remo, natación y salvamento. En estas escuelas se estudia la física del remo, se pone a prueba la fuerza física, se aprende un idioma extranjero y se aprenden conocimientos de historia y arte de la ciudad. Tras la formación se deben pasar las pruebas convocadas por el ente góndola, que se dividen en teóricas y prácticas. En las teóricas, los aspirantes deben demostrar un conocimiento de la geografía de Venecia, historia del arte veneciano, canales, puntos de interés turístico, al igual que conocer las regulaciones y normativas locales relacionadas con la operación de las góndolas y conocimientos de navegación. También se les exige tener idiomas, al menos el poder comunicarse en un idioma extranjero, preferiblemente el inglés. Tras superar las pruebas teóricas, comienza un periodo de formación práctica que dura entre 6 a 12 meses, donde se coge experiencia practicando en los canales de Venecia bajo la supervisión de un gondolero experimentado. Al finalizar las prácticas, se debe superar un examen práctico en presencia de un jurado compuesto por 5 gondoleros expertos, mostrando la habilidad con el remo, incluyendo saber remar en línea recta, girar, maniobrar en espacios reducidos y controlar la dirección y velocidad de la góndola. También se analiza muchísimo la fuerza que tienen, la resistencia, la habilidad y el equilibrio requeridos, y si el aspirante tiene la capacidad de operar la góndola de manera totalmente segura. Si se superan los exámenes, los ya aprobados ya serán gondoleros, pero tendrán que inscribirse en una lista para conseguir la tan codiciada licencia de góndola. En el momento que quede una góndola libre de ser alquilada, podrán conseguir su licencia, lo cual, como ya hemos visto, es muy difícil, ya que hay alrededor de 500. Y es que el motivo de que sea tan difícil acceder a una de estas es que muchas son heredadas pasando a un sucesor a elección del gondolero siempre que éste haya superado todos los exámenes. Esto significa que muchas licencias pasan de padres a hijos, quedando pocas libres para ser asignadas en concurso público por medio de una lista de espera a los candidatos. Una alternativa para las personas que quedan a la espera es convertirse en gondoleros sustitutos, es decir, personas de confianza de un gondolero que sí tiene licencia. Estos sustitutos llevan a cabo el trabajo en su nombre cuando el gondolero con licencia esté enfermo o por otros motivos, pagando al final de la jornada un porcentaje de los beneficios al propietario en concepto de alquiler. Hay una embarcación que se llama traghetto, muy parecida a la góndola y también llevada por gondoleros, cuya función es facilitar los viajes rápidos entre las áreas suroeste y noroeste de la ciudad, divididas por el Gran Canal, ya que solo hay 4 puentes que lo crucen. Al ser algo más sencillo estos trayectos, normalmente los gondoleros aprendices adquieren
en práctica con estas embarcaciones. Y no solo existe el arte de llevar la góndola, sino el de crearlas. Los schieri son pequeños astilleros ubicados en el centro de la ciudad y es un lugar donde nacen estas impresionantes embarcaciones, donde se ha seguido con el arte de construir y reparar góndolas junto con otros botes típicos venecianos por parte de los squarciarioli. Algo muy característico de los squieri es el área exterior en el que hay una rampa que se inclina hacia el canal utilizada para lanzar los botes. En el interior, que consta de 1 o 2 cobertizos de madera, es donde se realizan las reparaciones y donde en el pasado en la planta superior vivían los squarciarioli, las personas encargadas de la creación y reparación de las góndolas. Estos edificios tienen la forma típica de las casas de montaña y hay 2 razones para ello. Por un lado, los squarciarioli provenían de una comunidad de montaña y al llegar a Venecia copiaron la forma de construcción de esa zona. Y por otro lado, la inclinación del patio delantero y el techo que lo cubría eran útiles cuando llovía. Los squieri o astilleros más históricos que siguen manteniéndose son el Squero di San Trovaso, que data del siglo XVII, y el Squero Tramontin y Figli, activo desde finales del siglo XIX. Se tarda unos 2 meses en construir una góndola y solo pueden construirla los que dominan el arte y que siguen a un estricto código llamado Mari Regole, que se refiere a las regulaciones y normativas que rigen el tráfico acuático en Venecia. Una góndola tiene una vida de unos 40 años aproximadamente, pero el mantenimiento que exigen no es broma. Hay que llevarlas a que las traten a fondo unas 3 o 4 veces al año, ya que la madera se deteriora muy rápido debido al agua salada de la laguna, al igual que deben de ser repintadas cada 2 años más o menos. Estas son una de las principales tareas de los squarciarioli, más incluso que la construcción de las nuevas, ya que bueno, no todos los días se compran góndolas, ya que su precio oscila entre los 25.000 y 50.000 euros dependiendo de los adornos que se les ponga. Y respecto a los precios de las góndolas, si quieres montarte en una de ellas, pues bueno, los precios pueden variar en función de varios factores. Si los coges por la mañana te va a salir más barato, y si lo coges por la noche más caro. Si quieres moverte no solo por los pequeños canales sino por el gran canal, el precio también te va a aumentar. Entre 80 y 100 euros puede salirte un paseo de tan solo 30 minutos por los canales, así que si quieres ir por el gran canal o estar más tiempo puedes hacerte una idea de hasta cuánto puede ascender el precio. Y si ya quieres darle más encanto al viaje en góndola, puedes añadirle una serenata para terminar con un viaje nada barato pero que vale realmente la pena. Así que esta es la fascinante historia de las góndolas, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.